Seguro que a todos nos ha pasado. Conoces a alguien, le presentas una idea nueva y ¡pum!, la descarta al instante, sin siquiera pensarlo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un argumento fascinante que intenta explicar qué hay detrás de esa reacción tan inmediata. Y aquí está la idea central, el corazón de todo este asunto. Nos dice que a veces una palabra como estafa no es una advertencia, es una excusa. No es el final de una investigación, para nada, es más bien el comienzo de una evasión. Vamos a explorar qué significa esto. Ok, empecemos por el principio. Analicemos este concepto, la excusa favorita, y cómo funciona como una especie de mecanismo de defensa casi automático. El concepto clave aquí es la palabra de escape. La fuente lo presenta como un atajo mental, ¿saben? Una forma de cerrar la puerta a algo nuevo sin el trabajo de investigarlo o ni siquiera de considerarlo. Básicamente, es una manera de mantener el control simplemente rechazando lo que no se conoce. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que activa esta reacción automática? En esta segunda parte, vamos a ver los detonantes que identifica la fuente. Justo eso. ¿Qué provoca que alguien use esta palabra de escape tan rápido? El material de origen nos apunta a 3 situaciones muy específicas que funcionan como un gatillo. El primer detonante, la complejidad. Cuando algo parece difícil de entender o es completamente nuevo, la respuesta inmediata, según este argumento, es ponerle una etiqueta. Una etiqueta para poder descartarlo y seguir adelante. El segundo es el desafío. Una idea que choca con las creencias que uno ya tiene, o que exige un cambio de perspectiva. Eso puede ser muy incómodo, así que la etiqueta de estafa se convierte en una especie de muro para protegerse de ese desafío. Y el tercero, que quizá es el más obvio, el esfuerzo. Si una oportunidad significa que hay que trabajar, que hay que dedicarle tiempo, bueno, la forma más rápida de evitar ese compromiso es, directamente, invalidar la oportunidad desde el minuto cero. Y aquí es donde se pone interesante, porque vemos un resumen de las consecuencias. Según esta perspectiva, usar la palabra de escape lleva a una inacción, pero una inacción calculada. Es un mecanismo para quedarse en la zona de confort, justificando el no tener que aprender, ni investigar, ni mucho menos asumir la responsabilidad de buscar un cambio. Ahora sí, el análisis llega a su punto más profundo. Esta sección nos presenta lo que la fuente llama la verdad incómoda que se esconde detrás de toda esta reacción. Este es el punto clave de todo el argumento. Lo que se plantea es que el miedo principal no es a ser engañado, no. El verdadero miedo que se está evitando es al compromiso, a la disciplina que se necesita para crecer y, claro, a la acción que se requiere para cambiar de verdad. Este cuadro lo ilustra perfectamente. Por un lado está el miedo superficial, el que se dice en voz alta, no quiero que me estafen. Pero por otro está el argumento de la fuente sobre un miedo mucho más profundo, uno que no se admite. No quiero la responsabilidad que esto me va a traer. Es una dualidad muy, muy potente. Y aquí está la consecuencia final que se plantea. Cuando se rechazan sistemáticamente las oportunidades que piden un esfuerzo, se entra en un ciclo de estancamiento. Esa excusa favorita se termina convirtiendo en una barrera que frena cualquier tipo de progreso. Muy bien, una vez que se ha diagnosticado el problema, la fuente no se queda ahí, también propone una solución. Vamos a ver cuál es el antídoto que sugiere para esta mentalidad. La solución parte de esta creencia fundamental. La idea de que los resultados no aparecen por casualidad, sino que son la consecuencia de ponerse activamente en una posición para que lleguen. Es pasar de una mentalidad pasiva a una totalmente activa. La fuente propone, entonces, un cambio de mentalidad en 3 pasos. El primero, reconocer y abandonar la palabra de escape. El segundo, adoptar esa mentalidad de posicionamiento. Y el tercero, tomar acción. Ojo, es importante aclarar que el sistema que se menciona aquí se refiere directamente al programa de comisiones que el documento original promovía como la herramienta para lograr ese cambio. Y con esto llegamos al final de este recorrido. Hemos visto cómo se construye todo un argumento, desde que se identifica una excusa hasta la solución que se plantea para superarla. Lo que hemos hecho aquí es, básicamente, desarmar una perspectiva muy específica. La idea no es aceptarla o rechazarla sin más, sino entender su lógica interna, cómo define un problema, cómo analiza sus causas y cómo, finalmente, propone una solución.
Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. Más allá de si uno está de acuerdo o no con el argumento, la pregunta clave es esa. ¿Qué oportunidades podrían estar escondidas detrás de esas excusas favoritas que a veces usamos? Gracias por habernos acompañado en este análisis.